Bueno, muy contento de estar aquí de nuevo con ustedes. Hoy vamos a empezar una serie de charlas cuyo tema es la historia del movimiento independentista. Nosotros hemos, en la primera serie de charlas, discutido toda una serie de conceptos, de ideas, de categorías de la teoría marxista y que son útiles, las estudiamos porque pensamos que son útiles para estudiar la historia concreta de diferentes momentos y diferentes países. Y en este caso, lo que vamos a hacer es precisamente utilizar alguna de esas conceptos y categorías para analizar la historia del movimiento independentista. Si nosotros fuéramos a hacer una cronología del movimiento independentista, perdonen un momento, la primera expresión de una aspiración a que Puerto Rico sea un país independiente, que a nosotros nos conste, es de 1809. Después veremos las circunstancias y todo lo demás. Y eso pues continúa hasta el presente, el movimiento independentista, hasta el año que estamos ahora. Es decir, estamos hablando de 200, ¿qué? 216 años, correcto. 216, 17 años de historia, es un periodo muy largo de tiempo y que cubre épocas muy distintas. Una manera que se nos ofrece sencillamente para dividir esta historia sería antes y después de 1898, planteando que la lucha antes de esa fecha fue una lucha contra el imperialismo, el imperio español, y después del 98 fue una lucha contra el imperialismo norteamericano. Pero hay un problema con esa distinción tan tajante, y es el hecho desde que ya para 1867 uno puede ver en pensadores independentistas puertorriqueños que su lucha no era, o percibían que su lucha no era únicamente en contra de España, sino que percibían también la amenaza que representaba los Estados Unidos en el Caribe. Es decir, que veían la lucha por la independencia contra España también como una lucha para evitar caer bajo el control de los Estados Unidos. Por ejemplo, no era la única, pero por ejemplo en 1867 lo veremos más adelante, ya hay textos de Betance que dicen tenemos que luchar la independencia en contra de España, pero tenemos también que evitar caer bajo el dominio de los Estados Unidos. Así que ya desde la lucha contra el imperialismo norteamericano empieza mucho antes de 1898. Eso también lo vamos a encontrar muy, muy enfáticamente. De hecho, como vamos a ver, incluso más enfáticamente en Hostos que en el mismo Betance. Eh, Así que es una lucha ciertamente primordialmente contra el imperialismo español antes del 98 y contra el imperialismo norteamericano después del 98, pero esa lucha contra el imperialismo norteamericano y la necesidad de enfrentarlo ya estaba planteada mucho antes de 1898. Entonces, nosotros vamos aquí a, como ya adelanté, a utilizar, ¿verdad? Un acercamiento marxista a la historia del independentismo. Y eso quiere decir que nuestro acercamiento es un poco distinto al de otras maneras de acercarse a la historia del independentismo. Una manera distinta de acercarse a la historia del independentismo, que quizás es la más común, es lo que uno puede llamar el acercamiento, y no lo digo despectivamente, simplemente como una descripción, patriótico o el acercamiento nacionalista, la metodología nacionalista. ¿Qué quiere decir esto? Que es un tipo de análisis en que se analiza lo que pasa con la nación puertorriqueña, ¿verdad? Se concibe que hay una cosa que es la nación puertorriqueña, que surge, que se desarrolla, que aspira a la independencia y que lucha por su independencia, etcétera, y que claro, su lucha interactúa con cosas que pasan fuera de Puerto Rico, que también se conciben como grandes actores nacionales, ¿verdad? Los Estados Unidos hace algo, España hace algo,
¿verdad? Inglaterra hace algo. Los personajes de esa historia son estas entidades, ¿verdad? Que son las naciones. La nación puertorriqueña que hace aquello, que hace lo otro, que aspira a esto, que se organiza, ¿verdad? Que lucha, que se forma, etcétera. Hay quienes afirman la nación puertorriqueña, hay quienes niegan la nación puertorriqueña. Ese es el personaje. Y de igual manera, internacionalmente, los personajes son estas entidades que son las naciones. Inglaterra hace esto, España responde de esta manera, Estados Unidos hace aquello otro, ¿verdad? Esa es una manera de acercarse a esta historia, y esa no es la manera que nosotros utilizamos, ¿verdad? Porque para nosotros, la nación puertorriqueña, como todas las naciones del mundo, están divididas en clases. Hay diferentes clases sociales dentro de la nación, que están en conflicto y que están en lucha. Así que nosotros la historia de la nación puertorriqueña la vinculamos a también los conflictos de clase que hay dentro de la nación puertorriqueña. No hay realmente hay clases que actúan o movimientos que están vinculados a clases sociales que actúan. No es la nación puertorriqueña como una entidad homogénea. Y de igual manera, internacionalmente. ¿Verdad? No es los Estados Unidos como un gran bloque que actúa, es la clase gobernante en los Estados Unidos que actúa de cierta manera, ¿verdad? O impulsa ciertas políticas y que a veces encuentra resistencia a esas políticas dentro de su propio país. Así que nosotros examinamos la historia siempre tomando en cuenta la el conflicto de clases, la lucha de clases. No quiere decir que las naciones no existan, no quiere decir que no exista la opresión nacional, eso lo discutimos aquí, pero siempre analizamos todo desde el punto de vista de las clases, ¿verdad? Que existen. Ustedes recuerdan la primera línea del manifiesto comunista, ¿verdad? Que alguien no recuerda cuál es esa línea. Ah, no, esa es como la primera línea como de la introducción, del texto mismo como tal. Dice, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, ¿verdad? Y nosotros somos fieles a ese concepto, ¿verdad? Eh, Así que entonces, eh, por eso es que nuestra historia del independentismo es más complicada que simplemente decir se creó esta organización independentista y apareció este líder independentista y etcétera, etcétera, sino que tenemos que tratar de vincular eso a las contradicciones sociales que existían en la sociedad puertorriqueña y que existían también en otros lugares y cómo interactúan. Bueno, entonces, eh, entrando en materia, cuando uno examina, déjeme chequear aquí, que esto lo preparé. eh, Cuando uno examina entonces el surgimiento del movimiento, eh, para darles un adelanto, en 1809, eh, España, 1808, España invade, eh, perdón, Francia invade España, Napoleón invade España, y eso crea una crisis política, evidentemente, en las Américas, porque ahora la metrópoli que estaba, eh, ¿verdad? Que controlaba las Américas, estaba ocupada por Napoleón, como el gobierno francés. Y en Francia empieza una resistencia en contra de la invasión napoleónica y la dirige una Junta Suprema, ¿verdad? Y esa Junta Suprema convoca unas cortes, esto lo veremos con más detalle después, un parlamento en España, para escribir una constitución para España, que se reúne en Cádiz, por eso se le llama las Cortes de Cádiz. Y en Puerto Rico se elige un representante a la Corte de Cádiz. Después hablaremos con esto con más detalle. ¿Alguien se acuerda el nombre de este señor? Ramón Power, ¿verdad? El famoso Ramón Power era el electo delegado puertorriqueño de las Cortes de Cádiz. Cuando se elige a Ramón Power, eh, lo que había en Puerto Rico en esa época era cabildos, había 5 cabildos, ¿verdad? Sería lo equivalente de municipio, pero eran mucho más grandes porque eran 5 nada más en toda la isla. Y esos cabildos redactan unas instrucciones a, a Power, ¿verdad? Y uno de ellos, el de San Germán, eh, incluyen las instrucciones, era como lo que ellos querían que Power defendiera en Cádiz, cuando fuera a Cádiz, ¿verdad? Que se bajaran los impuestos, que se construyeran carreteras, que se acabara el control que se eliminara la prohibición de comercio con otros países, ¿verdad? Toda una serie de exigencias que ellos formulan, la veremos después.
Pero curiosamente, el Cabildo de San Germán plantea entre sus exigencias que si no se lograra sacar a los franceses de España, si no se lograra devolver al rey español a la corona, al trono, pues entonces las instrucciones dicen que de esta isla independiente. ¿Verdad? Como el primer momento en que alguien dice, si no se logra esto, pues nosotros seremos independientes, ¿verdad? Que es muy temprano, 1809, apenas están empezando las revoluciones en América Latina. Eh, pero ese cuadro que les acabo de decir ya nos indica que lo que está pasando en Puerto Rico y el hecho de que se formule esa exigencia está relacionado con los procesos que están pasando en España, ¿verdad? Que Napoleón ha invadido España y Napoleón es un producto, es una continuación de la Revolución Francesa, ¿verdad? Así que entonces vamos viendo que todo lo que pasa aquí tiene que ver con cosas que pasan, ¿verdad? En otras partes. Sin Revolución Francesa no hay Napoleón, sin Napoleón no hay invasión de España y sin invasión de España no hay convocatoria de las Cortes de Cádiz, ¿verdad? Y sin las Cortes de Cádiz no hay instrucciones de San Germán, ¿verdad? Así que está todo conectado. Así que en términos generales, y es lo que quiero tratar hoy, en el tiempo que me queda, el surgimiento del independentismo en el siglo XIX, tenemos que enmarcarlo en tres grandes procesos que se están dando globalmente, que se están dando fuera de Puerto Rico. Uno es las revoluciones, lo que podemos llamar, ahorita veremos qué queremos decir con esto, las revoluciones burguesas, de las cuales la más importante es la Revolución Francesa, que más o menos la fecha que siempre se establece para la Revolución Francesa es de 1789 a 1799, que es cuando sube al poder Napoleón. Las revoluciones burguesas, sus ideas y sus conceptos, es importante para entender el independentismo puertorriqueño. Segundo, es el surgimiento del capitalismo industrial en el primer país en industrializarse de manera capitalista, que es Inglaterra, ¿verdad? Que es un proceso que viene avanzando desde 1750 más o menos y está a todo vapor, ¿verdad? Ya durante el siglo XIX. Y el tercer em, elemento que debemos mencionar aquí, perdónenme que me fui en blanco, es la consolidación, ¿verdad? O la generalización del Estado-nación, de la idea del Estado-nación, como la forma normal e ideal de organización de los países, ¿verdad? La idea de que existen naciones y cada nación debe tener su propio Estado. Eso es una idea nueva, no es una idea que existiera, ¿verdad? Antes de este momento. Era muy común, por ejemplo, que hubiese reinos, ¿verdad? En que había el reino de los, por ejemplo, de los Austrias, incluía el imperio de los Austrias, los Habsburgos, incluía parte de Alemania y parte de los Países Bajos y España, ¿verdad? Había gente que hablaba español, que hablaba alemán, que hablaba holandés y todo tipo de cosas y todo era parte de un mismo reino. Bueno, estos tres procesos, que son tres procesos que se están dando durante el siglo XIX y que van a impactar, ¿verdad? A lo que va a ser el movimiento independentista puertorriqueño. Uno podría agrupar estos tres procesos como procesos que van a crear lo que hoy llamamos el mundo moderno, ¿verdad? El mundo en que nosotros vivimos es producto de esas revoluciones burguesas, producto del surgimiento del capitalismo y producto de la generalización del Estado-nación como forma de organización política. Ese es el mundo que nosotros vivimos, creado por estos tres grandes procesos. ¿Estamos claros? Entonces, eh, sobre esto no hay mucho debate, no hay mucha discusión. Eso todo el mundo, más o menos, todos los historiadores están de acuerdo. Un matiz aquí, un matiz allá, es lo que yo acabo de decir. Ahora, dentro de la tradición marxista,
ha habido diferentes maneras de analizar esto y de analizar la relación entre estas cosas. Y quiero aquí, a mí me parece útil, ¿verdad? Cada uno tiene su análisis. El análisis, voy a borrar esto para poder explicar. El análisis elaborado por una escuela marxista de historiadores marxistas cuyos autores más importantes es un marxista norteamericano y una marxista de origen canadiense. Él se llama Robert Brenner. No sé si alguien ha oído hablar de él alguna vez. Robert Brenner, y ella se llama Ellen Wood, o a veces utiliza un nombre intermedio que es Maxine Wood, Ellen Wood. Estos dos autores son dos autores marxistas muy interesantes, y su contribución más importante, una de las más importantes, es un análisis de ese surgimiento del mundo moderno que yo expliqué ahorita. ¿Estamos claros? Bueno, entonces, ¿cuál es el planteamiento que ellos hacen? Que yo lo traigo precisamente porque no es un debate para mí abstracto, teórico, ¿verdad? Etcétera, sino que lo traigo porque me ha parecido muy útil para analizar el independentismo puertorriqueño. ¿Qué plantean ellos? Ellos critican una concepción tradicional, incluso entre muchos marxistas, de cómo ocurre ese proceso de surgimiento del mundo moderno que yo expliqué ahorita. Ellos describen esa teoría que ellos están criticando, que ellos están rechazando. A veces lo llaman el modelo o el paradigma de la comercialización, o a veces lo llaman el paradigma burgués. Es el nombre que le dan, el paradigma burgués o el paradigma de la comercialización. ¿Cuál es ese paradigma o ese modelo o esa concepción? Esta concepción lo que plantea es que lo que ellos critican de esta concepción, o por lo menos vamos a describirla primero, es que eh, establece una relación de igualdad. Piensa que el capitalismo, eh, para que haya capitalismo basta con que haya dinero, ¿verdad? Sabemos que el intercambio de mercancías va a generar dinero. ¿Se acuerdan cuando discutimos esto en la teoría marxista inicialmente? Si hay intercambio de mercancías, va a surgir una mercancía que sea dinero. Si hay intercambio de mercancías, va a surgir el comercio, ¿verdad? Además de gente que produce algo y lo vende y compra otra cosa, va a surgir gente que son comerciantes, que compran, no producen nada, compran un producto y lo venden en otro sitio más caro, ¿verdad? Y sacan una ganancia de esa diferencia. Va a surgir el comercio, va a surgir, van a surgir los bancos, ¿verdad? Porque los comerciantes van a tener que poner su dinero en algún sitio que esté seguro, van a pedirle crédito a alguna gente, los bancos van a prestarle a comerciantes para que hagan empresas y después participar de las ganancias, etcétera, ¿verdad? Todas estas instituciones que existen ya implican para esta concepción una especie de capitalismo en potencia, ¿verdad? Los inicios del capitalismo. Y el surgimiento del capitalismo, según esta concepción, es básicamente la expansión de estas actividades, ¿verdad? La actividad comercial, la actividad bancaria, el intercambio de mercancías se va expandiendo, va creciendo hasta acaparar toda la sociedad. Estamos claros, ¿verdad? Así que el capitalismo para esta concepción implica una expansión de esas actividades que ya existían antes de que surgiera el capitalismo, una expansión hasta tal punto que se convierten en las actividades que predominan en la sociedad, ¿verdad? Quizá inicialmente, qué sé yo, en Italia había ciudades comerciales como Venecia y Florencia, y eran ya como pequeños núcleos de capitalismo, rodeados de una economía que no era capitalista. Pero eventualmente, ¿verdad? Esa economía capitalista va a ir expandiéndose, la producción de mercancías se va a ir generalizando, productores que antes no estaban en el mercado empiezan a producir para el mercado y llegamos al capitalismo. Estamos claros la lógica que se está planteando. Así que la crítica que hacen Maxine Wood y Brenner a esta concepción, entre otras, es que realmente no explica cómo surgió el capitalismo.
sino que supone que el capitalismo existía siempre, ¿verdad? El capitalismo estaba ahí siempre, en embrión. Si no se generalizaba, era porque había obstáculos que impedían que se generalizara. Y lo que esta teoría explica más bien es cómo se remueven los obstáculos al capitalismo, ¿verdad? Se remueven los obstáculos legales o lo que fueran, y entonces en la medida que se remueven los obstáculos, el capitalismo florece. ¿Estamos claros? O sea que metodológicamente ellos plantean, esta teoría da por existente aquello cuya existencia es necesario explicar, ¿verdad? Capitalismo, como el intercambio y el dinero y el comercio y los bancos existen desde hace muchos, muchos siglos, ¿verdad? Pues ya existe en potencia el capitalismo. Estaba limitado porque el Estado no permitía que se desarrollara, estaba limitado porque había creencias religiosas que limitaba eso, ¿verdad? Lo que fuera. Y el surgimiento del capitalismo se da en la medida en que se remueven los obstáculos. ¿Estamos claros? ¿Sí? Para esta concepción que ellos están criticando, prácticamente cualquier actividad comercial es equivalente de capitalismo, ¿verdad? Cuando Colón convence a los reyes católicos de que le financien unas empresas para venir a las Indias y descubre América de paso, y entonces se establecen en América minas de oro para exportar ese oro a Europa, eso ya es capitalismo para esta concepción. ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿Verdad? Si ustedes leen libros, que son libros interesantes, pero de un historiador puertorriqueño muy importante de hace muchos años que se llamaba Arturo Morales Carrión, que también era un ideólogo importante del Partido Popular. Él habla, por ejemplo, de Ponce de León como un capitalista, ¿verdad? Era un empresario capitalista, Ponce de León, porque Ponce de León era un comerciante, ¿verdad? Y venía a Puerto Rico o a sembrar o a hacer una minería para producir unas mercancías, para venderla y sacar una ganancia. Y ya con que haya eso, tenemos capitalismo. Así que el capitalismo entonces empezó en Puerto Rico en 1511, según esa concepción. ¿Estamos claros? Bien. Y claro, el evento más importante en muchos países para remover los obstáculos al desarrollo del capitalismo son lo que serían las revoluciones burguesas, como la Revolución Francesa, pero antes de esa hubo otra, estaba la Revolución de los Países Bajos, lo que hoy es Holanda o parte de Holanda, que fue a finales de los 1500 y principios de los 1600, la Revolución Inglesa de los 1600, la Revolución Americana de 1776 al 83, la Revolución Francesa del 1789 al 99, como dijimos. Todas estas serían ejemplos de las revoluciones burguesas que removieron muchos de los obstáculos que impedían el desarrollo del capitalismo, que le abrieron paso al capitalismo, ¿verdad? Y por eso, así que entonces todas estas revoluciones se ponen en el mismo paquete como revoluciones burguesas que le abren el camino a el desarrollo del capitalismo. ¿Estamos claros? Esta es la concepción que hay. Estas revoluciones, sobre todo la francesa, también la inglesa, son precedidas de una gran transformación en las ideas, ¿verdad? El caso de Francia es el más dramático. El periodo anterior a la Revolución Francesa es lo que se conoce en la historia de las ideas. ¿Alguien sabe cómo se le conoce? Exacto, se le conoce como la Ilustración, ¿verdad? Que son toda una serie de pensadores que cuestionan muchas de las ideas recibidas, ¿verdad? Que cuestionan los dogmas religiosos, que cuestionan el poder de la iglesia, que cuestionan muchas cosas, ahorita veremos cuáles, pero la ilustración entonces se va a ver como quizás figuras, ¿verdad? Que ustedes han oído, ¿verdad? Que conocen como Rousseau, ¿verdad? Otros autores que Diderot, etcétera. Muchos de ellos participan en el proyecto de hacer un gran texto que recoja todos los avances del conocimiento moderno hasta ese momento. ¿Alguien recuerda cómo se llama ese texto? Que ellos llaman la enciclopedia.
¿verdad? La enciclopedia, mucho, se le decía a estos pensadores, muchos de ellos los enciclopedistas. Bueno, el punto era que dentro de esta concepción, la ilustración, ¿verdad? Y estas ideas serían como preparatorias también del desarrollo del capitalismo, ¿verdad? Habrían también correspondido al surgimiento del capitalismo. ¿Estamos claros? Bien. Pero como dije, esta es una concepción que estos marxistas y su escuela de pensamiento, hay otros, ¿verdad?, que los han acompañado en esto, cuestionan, cuestionan esta concepción. ¿Cuál es la concepción que ellos proponen? Ellos proponen una concepción alternativa que parte del hecho de que el capitalismo no se puede reducir a simplemente dinero, intercambio, comercio, bancos y todo este tipo de actividad. Para que surja el capitalismo no basta simplemente con que se expanda el comercio y se expanda el intercambio y haya bancos más grandes y comerciantes con mayor cantidad de mercancías que circulan, ¿verdad? Para ellos, el capitalismo, voy a borrar esto de aquí para poder explicar su concepción. El capitalismo implica, el capitalismo implica unas relaciones sociales muy específicas y particulares, que son las que hemos discutido aquí, ¿verdad?, en las charlas que hemos dado anteriormente. Para que exista el capitalismo, tiene que haber una clase productora desposeída, ¿verdad? La clase trabajadora, que no es dueña de fábricas, ni de talleres, ni de tierra, ni de dinero, está desposeída y por lo tanto está obligada, no porque nadie la obligue militarmente o nadie la obligue legalmente, sino simplemente porque es la única manera que puede sobrevivir, necesita dinero para poder sobrevivir, porque es una sociedad productora de mercancías. Y todas esas otras cosas son propiedad de una clase poseedora, de unas clases poseedoras, la clase capitalista, que también puede incluir la clase terrateniente, como vamos a ver, que es dueña de la tierra, cuando no coincidan estas dos cosas. Y los productores desposeídos están obligados a vender su capacidad de trabajar a este grupo. Y este grupo, como hemos discutido, es un grupo que está fragmentado en muchas empresas, en muchas entidades, que compiten entre sí en el mercado, ¿verdad? Ustedes recuerdan eso. Y es lo que vivimos nosotros, que compiten. Y esa competencia entre esas empresas obliga a esas empresas a algo, que lo hemos discutido aquí muchas veces. ¿A qué cosa? A bajar sus costos, ¿verdad? Para poder competir con los otros, ofrecer un precio más ventajoso, más bajo que la competencia y a la misma vez mantener su ganancia. La única manera de hacer compatibles esos dos objetivos es reducir los costos. Y la única manera de reducir los costos a largo plazo es aumentando la productividad, siendo capaz de producir más con menos costos. Así que el capitalismo se caracteriza, ¿verdad?, por esa tendencia a un aumento sistemático de la productividad, ¿verdad? Eh, as- bueno, aquí precisamente cuando tú esclavizas, por ejemplo, a los indios en América para producir esclavos, la dinámica es explotarlo lo más posible para sacar, exprimirle lo más posible, ¿verdad? Y la dinámica es pues que incluso lleva al exterminio de esta población. La dinámica del capitalismo es distinta, ¿verdad? La dinámica del capitalismo es tratar de mejorar la productividad de la producción de oro o lo que sea para poder producir oro a un menor costo posible, ¿verdad? Eh, pero esto es contradictorio con una relación. Es interesante lo que tú planteas, porque tú podrías tener un terrateniente que tiene unos esclavos trabajando en su tierra, produciendo algodón, que lo vende, ¿verdad? Y alguien diría, alguna gente plantea, eso es capitalismo, porque como es producción de mercancía, y genera una ganancia, pues ya es capitalismo. Dentro de esta concepción, esto no es capitalismo, es una forma de explotación y es una forma de explotación comercial, porque se está vendiendo un producto en el mercado, pero no es una relación capitalista. La relación capitalista es esta, es una cosa específica, ¿verdad? Puede ser más despreciable o menos despreciable que la relación capitalista, eso, ¿verdad? Ese es otro juicio.
Pero la relación capitalista es esta. Tú tienes un productor desposeído, que es un productor libre, ¿verdad? Precisamente porque como está desposeído, no hay que obligarlo, ¿verdad? No hay que obligarlo a trabajar, como tú tienes que obligar a trabajar un esclavo, ¿verdad? Este individuo no tiene nada y por lo tanto no le queda más remedio, ¿verdad? Que buscar un empleo y trabajar por un salario. ¿Estamos? Bien. Entonces, para esta escuela, entonces, lo importante para determinar cuándo surge el capitalismo es cuándo surge esta relación, no cuándo se va expandiendo el comercio, se va expandiendo el mercado, sino el capitalismo surge allí donde esta relación aparece, ¿verdad? Cuando Ponce de León llegó a Puerto Rico en 1511 y estableció una mina o estableció una plantación de qué sé yo qué cosa y tenía esclavos o tenía indios encomendados o qué sé yo qué cosa, no era capitalismo, no era esta relación. Para que surja el capitalismo tiene que surgir esto. Y entonces la pregunta es ¿dónde y cuándo surgió esto? ¿Verdad? Porque si uno lo plantea en términos de cuándo surgió el comercio, pues el capitalismo surgió hace siglos y siglos y siglos, ¿verdad? En Roma antigua había comercio, en Grecia antigua había comercio, ¿verdad? Y había bancos y había dinero y había ganancia comercial. Entonces, Grecia antigua era capitalista, Roma antigua era capitalista y todo ha sido capitalista prácticamente hasta el presente. Lo único que ahora el capitalismo ha florecido y se ha quedado con todo. El planteamiento de esta gente es no, el capitalismo no existe desde la antigüedad, el capitalismo surgió en el mundo moderno y el planteamiento es, podemos precisar dónde surgió y cuándo surgió. Surgió en un sitio que se llama Inglaterra, más o menos entre 1500 y 1700, ¿verdad? El capitalismo no surgió en todas partes, el capitalismo no existe desde siempre. Estas relaciones particulares surgieron por primera vez en este sitio y en esta fecha. Entonces, claro, ellos entran en toda una discusión que yo no voy a entrar aquí en, ¿verdad? En todos los debates eh, de cómo es que surge el capitalismo. ¿Estamos claros? La voy a resumir, pero súper brevemente. Ellos lo que plantean es que surge no en la ciudad, sino en el campo y surge en la agricultura. Y ellos lo que plantean es que su primer paso es el hecho de que en Inglaterra la tierra es propiedad, por lo general, de grandes terratenientes, no de pequeños agricultores, y estos grandes terratenientes eh, arriendan su tierra a pequeños o más medianos y pequeños agricultores. Estos agricultores no son dueños de su tierra, ¿verdad? Ellos arriendan y tienen que pagar, por lo tanto, una renta al propietario. ¿Estamos claros? Y para pagar esa renta, tienen que vender sus productos, ¿sí? Pero esta gente, los terratenientes logran, por la lucha de clases que se da en Inglaterra, no entro en todos los detalles, logran que esta gente tengan que competir entre sí por los arrendamientos, ¿verdad? Si yo le arriendo aquí el terreno mío a Ricardo y Ricardo me paga una renta de 10, ¿verdad? Y él puede, pagándome una renta de 10, vender, obtener una ganancia para él y funcionar, ¿verdad? Pero Brian está por allá y Brian es más productivo que, que Ricardo. Y Brian me puede pagar, produce más y es más productivo. Y yo me di cuenta y le cobro una renta de 15 a Brian, ¿verdad? Y Brian me la paga, me la puede pagar porque es más productivo, ¿verdad? Así que a mí cuando se le venza el arrendamiento aquí a Ricardo, quizás me conviene alquilarle la tierra a Brian, porque Brian me paga, ¿verdad? Más por el arrendamiento. ¿Estamos claros? Y eso lo sabe Ricardo. Así que Ricardo sabe que si él no quiere que yo le quite el arrendamiento y se lo dé a otro que es más productivo, ¿qué va a tener que hacer Ricardo? Ponerse para su número y ser más productivo, ¿verdad? Y entonces empieza la dinámica de la competencia de productores de mercancía entre sí para poder mantener acceso a la tierra, ¿verdad? Y a la misma vez se va a dar el proceso en que estos agricultores empiezan a emplear trabajadores asalariados, ¿verdad? Y así se forma lo que Marx llamaba la tríada, ¿verdad? Tenemos arrendatarios capitalistas,
que arriendan la tierra y tienen una empresa capitalista que explotan a trabajadores, y tenemos terratenientes a quien esos capitalistas le pagan una renta. ¿Estamos claros? Y ahí está surgiendo el capitalismo. Los terratenientes aquí, en la concepción tradicional, el capitalismo es una cosa de las ciudades, es una cosa de los comerciantes. Y los terratenientes son el mundo precapitalista. Ellos plantean eso es equivocado. Así no es que surge el capitalismo. En el surgimiento del capitalismo, los terratenientes ingleses se convierten en parte del funcionamiento de la economía capitalista, según esa economía capitalista va surgiendo. ¿Estamos claros? Y él dice, esto no pasa en Alemania, esto no pasa inicialmente en otro sitio que en, en Inglaterra en este momento. Y al ocurrir en Inglaterra esto, se va a empezar a expresar y a observar la dinámica que dijimos, que es que la agricultura inglesa va a empezar a aumentar su productividad mucho más que el resto de los sistemas agrícolas en el mundo. ¿Estamos claros? Por lo menos en Europa. ¿Sí? Y esto va a generar, esto es lo que va a generar, según ellos, eh, la producción de materias primas, la producción de materiales y la población, ¿verdad? En crecimiento, que entonces va a poder impulsar el proceso de industrialización capitalista. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Y ellos plantean este nacimiento del capitalismo va a traer también toda una ideología que la va a acompañar, que tiene que ver con muchas cosas que ustedes han escuchado anteriormente. Por ejemplo, la ideología de que el Estado no, la función del Estado es proteger este proceso de explotación privada, ¿verdad? La función del Estado no es explotar a nadie, es cumplir esta función, ¿sí? Y por lo tanto, reducir el Estado a lo que sea necesario para garantizar este proceso. Y que este proceso de intercambio en el mercado entre los diferentes productores es el que va a generar una armonía entre los diferentes intereses sociales, ¿verdad? La famosa concepto de la mano invisible de Adam Smith. El Estado no tiene que meterse para tratar de balancear los diferentes intereses de terratenientes y comerciantes y arrendatarios y trabajadores. No, el mercado se encarga de armonizar todos esos intereses. ¿Estamos claros? Así que eso viene siendo parte de la filosofía que acompaña este proceso. Y ellos también hablan de que su filosofía, uno de sus grandes representantes es John Locke, es la filosofía que en inglés llaman del improvement, que es valorar como lo más positivo todo lo que traiga una mejoría, un desarrollo de la producción, ¿verdad? Para esta concepción, por ejemplo, si hay unas tierras comunales, ¿verdad? Un bosque, por ejemplo, que no era propiedad de nadie, como pasaba antes de todo el capitalismo. Era un bosque y en ese bosque todo el mundo podía utilizarlo, ¿verdad? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Un campesino necesitaba leña, iba al bosque y buscaba leña. Alguien necesitaba cazar un animal, iba al bosque y cazaba los animales, ¿verdad? Usted necesitaba madera para hacer una casa, pero usted iba al bosque, tumbaba un árbol y cogía la madera, ¿verdad? El bosque era un común, lo que se llamaba un común, algo que era compartido por todos, ¿verdad? Pero ahora con el desarrollo del capitalismo, muchos de esos territorios comunes se van a privatizar literalmente, ¿verdad? Es el proceso de los famosos cercamientos. Había un territorio común y alguien viene por una verja ahí, cerca de ese territorio y dice, esto es propiedad mía. Ya no puede usted meterse ahí a buscar madera ni nada. Eh, para la teoría del improvement, eso es un progreso, ¿verdad? Porque para la teoría del improvement, convertir esa tierra en propiedad privada quiere decir que ahora ese propietario privado se va a ocupar de utilizarla más productivamente, ¿verdad? Aumentar la productividad en ese pedazo de tierra. ¿Estamos claros lo que estoy diciendo? ¿Verdad? En Puerto Rico lo van a aplicar, por ejemplo, con la ley Hollander, que eso llegaremos más adelante, ¿verdad? Le vamos a poner un impuesto a estos campesinos para que o produzcan más o vendan la tierra a alguien que produzca más, ¿verdad? Bueno,
esa es una la explicación que ellos dan del surgimiento del capitalismo. Ahora es que la cosa se pone interesante, o más interesante. Porque entonces ellos plantean, aquí tenemos el mundo premoderno y una salida de ese mundo es la salida del capitalismo, que es lo que acabo de explicar, y que el lugar donde se empieza ese proceso es Inglaterra. Bien, ahora ellos dicen, a la misma vez que está pasando eso, hay otra salida del mundo premoderno, o otra manera de entrar al mundo moderno, que no es el capitalismo, que es lo que ellos llaman, o lo que ellos, la manera que ellos conciben, porque esto, ¿verdad? Es un concepto que existe mucho antes, del absolutismo europeo. ¿Ok? Así que vamos a ver qué quiere decir ellos con eso del absolutismo. Ellos lo que hablan ahí, el caso más evidente de este proceso es Francia, ¿verdad? Buena parte de su teoría se construye como una especie de contraste entre el camino de Inglaterra y el camino de Francia. ¿Sí? Bueno, ¿qué plantean ellos? El absolutismo implica, quizás ustedes han oído hablar de esto, cómo se crea o se va creando, si esta es Francia, por ejemplo, se va creando un reino cada vez más centralizado, como dice la palabra, ¿verdad? Con un poder absoluto, ahorita veremos que no es tan absoluto, ¿verdad? Del rey, eh, que va imponiendo su voluntad política sobre los diferentes territorios, ¿verdad? En la época premoderna era muy común que diferentes nobles tuvieran control de diferentes territorios, duques y condes y cuanta cosa hay, ¿verdad? Y cada uno tenía su jurisdicción, cada uno tenía su pequeña soberanía, y el rey no era más que el señor más grande de todos los señores, ¿verdad? Entiende más o menos el concepto, pero aquí el surgimiento del absolutismo implica ir destruyendo estas pequeñas soberanías que tenían los diferentes sectores de la nobleza en diferentes regiones, crear un estado único. Y claro, para la nobleza hay una ventaja aquí, porque entonces todo este aparato eh, estatal que se crea centralizado, la nobleza va a ocupar los puestos en el Estado, ¿verdad? O sea, que antes eran pequeños reyesitos en su territorio, ahora pierden esa autonomía, pero ahora son funcionarios de ese aparato estatal absolutista que se está creando. ¿Se entiende? Antes la mayor parte de su ingreso venía de explotar a los campesinos en su pequeño territorio. Ahora quizás eso se reduce, pero ahora su ingreso viene también de los campesinos. Lo único es que viene a través del Estado, ¿verdad? El Estado, el rey y el Estado le imponen a los campesinos de toda Francia impuestos de diferente tipo, ¿verdad? Yo soy el rey, le pongo impuestos a todos ustedes, que son los campesinos, saco de ahí un tesoro y entonces ese tesoro lo distribuyo entre la nobleza y la aristocracia. ¿Se entiende lo que está ocurriendo? Pero en este proceso de crear esto, el rey está creando un aparato, ¿verdad? Estatal, que también es un aparato de explotación, porque es un aparato de explotación de los campesinos, ¿verdad? Incluso a veces el rey o la monarquía le convenía limitar eh, las exacciones, ¿verdad? Las exigencias, lo que cada uno, ahora siendo cada uno de ustedes un señorcito, ¿verdad? En su territorio, o señorcita, casi siempre eran señorcitos en esa época, eh, a mí como rey me puede convenir limitar lo que ustedes le pueden sacar a los campesinos. No le puede sacar tanta renta, ¿verdad? Yo no puedo ser tan abusador. Pero no porque me gusten los campesinos, es que porque lo que tú les querías sacar directamente, yo se los voy a sacar con un impuesto, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Es una pelea por quién le va a sacar, quién va a exprimir al campesino. Y el rey puede decir, usted no lo va a exprimir, lo va a exprimir yo, ¿verdad? El campesino a veces veía podía ver al rey incluso como un protector en contra del señor local, ¿verdad? Porque limitaba un poco, aunque entonces él tenía que pagar el impuesto al, al rey.
Así que era un gran aparato, el Estado absolutista era un gran aparato de succión de excedentes de los campesinos, que entonces se distribuía en todo ese aparato. Y ese aparato absolutista crea muchas cosas que hoy asociamos con el Estado moderno, ¿verdad? Por ejemplo, una burocracia estatal, ¿verdad? Si el rey va a gobernar toda Francia, necesita alcalde, necesita todo tipo de funcionarios en toda Francia, ¿verdad? Tiene que crear toda una burocracia estatal. Tiene que, si va a hacer eso, tiene que poder tramitar todos los negocios del Estado en toda Francia en una sola lengua, que todo el mundo entienda, ¿verdad? Establecer una lengua oficial, porque en España, en Francia se hablaban muchos dialectos y cosas, ¿verdad? Y se decía, no, esto que vino a llamarse francés, esta es la que es, ¿verdad? Y se crea, por ejemplo, una academia de la lengua francesa, ¿verdad? Y la función de la Academia de la Lengua Francesa es sentarse y hacer una gramática que sea generalizada, que sea la aceptada, que sea la regla, ¿verdad? El Estado absolutista. Después en España van a hacer lo mismo, hacen una Academia de la Lengua, ¿verdad? Para arreglar todo este desorden lingüístico y tener una regla. Eso es parte de la centralización del Estado absolutista. Y el Estado absolutista va a tener también un interés, por ejemplo, en promover la actividad económica, porque si el Estado absolutista, su riqueza viene de cobrar impuestos, por ejemplo, a los comerciantes, pues a él le interesa que el comercio se desarrolle. Mientras más ricos sean los comerciantes, más impuestos le va a poder sacar. ¿Verdad? O incluso si hay algún tipo de manufactura, una fábrica que fabrica algo, le interesa que esa manufactura eche para adelante, que genere muchas ganancias, porque si genera muchas ganancias le vamos a poder sacar ganancias, ¿verdad? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Así que el absolutismo no es capitalista, pero sí tiene un interés en aumentar la producción. ¿Estamos claros? ¿Verdad? A finales del siglo XVIII, en los 1700, no recuerdo ahora la fecha exacta, el absolutismo español, ahorita después hablaremos de eso, manda a Puerto Rico un individuo que se llama Alejandro Reilly, quizá usted ha oído hablar de él, que era un militar, para ver qué había en Puerto Rico y qué se podía hacer con Puerto Rico. ¿Por qué? Porque Puerto Rico no producía nada prácticamente y no generaba ninguna ganancia y no generaba impuestos para el imperio español, ¿verdad? No generaba nada. Y entonces los reformadores absolutistas españoles dicen, pues ahí tenemos una isla que no produce nada, que no hace nada, vamos a mandar a alguien allí a ver qué diablo es lo que pasa, ¿verdad? ¿Qué reforma podemos hacer? Pero eso entraremos después. Bueno, dentro de este mundo del absolutismo existe lo que históricamente se conoce como la burguesía, ¿verdad? ¿Y qué es la burguesía? Primero, burguesía no se escribe con U, ¿verdad? ¿O sí? Sí, ok, bien. Eh, el, es que estoy cansado hoy. El, ¿Qué quiere decir la burguesía? Primero, la palabra viene de burgo, ¿verdad? Es una población urbana. Y la manera que estos autores, ¿verdad? Dicen, la burguesía realmente no es estrictamente hablando una clase social, como la clase capitalista o la clase obrera, etcétera, sino que es un grupo, ¿verdad? Un sector social. La manera más sencilla de definirlo son los que no son aristócratas, no son nobles, no son familia, no son parte de las familias aristocráticas, no son parte de la nobleza y no trabajan con las manos. No están involucrados en el trabajo manual, ¿verdad? Un artesano no es un burgués, porque un artesano trabaja con las manos, ¿verdad? No es aristócrata, pero trabaja con las manos. Un campesino no es, no es burgués tampoco, ¿verdad? Porque no es aristócrata, pero no trabaja con las manos. Un, un abogado es un burgués en este mundo, ¿verdad? Porque un abogado o un notario o un contable o un ingeniero, un médico, todos estos sectores, un funcionario de gobierno que trabaja de secretario en una oficina de gobierno, un alcalde que estudió leyes y ahora es alcalde, toda esa gente son parte de eso que llamamos o se llama la burguesía, porque no son aristócratas, ¿verdad? Pero tampoco hacen trabajo manual. Estamos claros, ¿verdad? Eh, Esto incluye también lo que normalmente incluiríamos como burgueses, dueños de una fábrica, los dueños de un taller, comerciantes, ¿verdad? Porque muchos comerciantes no eran nobles,
tampoco trabajaban con las manos, ¿verdad? Pero no son estrictamente empresarios comerciales, mucho menos empresarios capitalistas. ¿Estamos claros? Y todas estas figuras que hemos dicho, médicos, ingenieros, empleados, lo que hoy llamaríamos empleados de gobierno, empleados públicos, notarios, 40 cosas que puedan haber ahí, esta gente son burgueses, pero no son capitalistas, ¿verdad? Ninguno de estos tipos son capitalistas. ¿Estamos claros? Así que fíjense que esta teoría que traen estos autores establece una diferencia entre dos cosas que por lo general se pensaría que son sinónimos, y nosotros muchas veces las usamos como sinónimos, ¿verdad? Capitalistas y burgueses, es lo mismo, ¿verdad? Que es lo que, ¿verdad? Muchas veces usamos eso como sinónimo, denunciamos a alguien como capitalista o lo denunciamos como burgués, lo mismo da, son dos palabras iguales. En este momento no son dos palabras iguales, plantean ellos, ¿verdad? ¿Estamos claros? ¿Verdad? Uno de los grandes líderes de la Revolución Francesa, por ejemplo, Robespierre, ¿verdad? Era un burgués que había estudiado derecho, yo creo que era abogado, ¿verdad? Pero no era un capitalista, él no era dueño de ninguna fábrica, ningún taller, ni empleaba a nadie, ni explotaba a nadie, era un abogado, ¿verdad? Bueno, entonces, esta burguesía, esta clase, va a generar toda una serie de ideas en el contexto del absolutismo, ¿verdad? Una de sus quejas importantes va a ser que los puestos más importantes en el gobierno y los puestos más lucrativos en el gobierno están cerrados a la burguesía, porque están garantizados, están designados para la nobleza y para el clero, ¿verdad? Y usted es abogado burgués y usted nunca va a va a ocupar ninguno de estos puestos, porque eso está reservado para la nobleza y para el clero. Y la burguesía insiste, ¿verdad? Muchas veces está designado para una gente que son unos ineptos, ¿verdad? Que no saben administrar, que no han estudiado nada, ¿verdad? Que son unos corruptos. Y nosotros que tenemos el talento y tenemos el conocimiento, no podemos, ¿verdad? Una de sus grandes consignas de la burguesía va a ser abrir todos los puestos al talento, ¿verdad? Que si usted va a nombrar a alguien tesorero del municipio, se nombre a la persona más talentosa, ¿verdad? Que ellos están seguros que va a ser un burgués como ellos, ¿verdad? Que no se nombre al cura o no se nombre al hijo de un noble por el simple hecho de que es un noble, ¿verdad? Con todo lo inepto que pueda hacer. Eh, y de igual manera, ¿verdad? Van a eh, plantear que las políticas que el Estado impulse, ¿verdad? Se deben basar también en la eficiencia, se deben basar también en el análisis. Uno de sus grandes, ¿verdad?, conceptos va a ser el que todo hay que pasarlo, por así decirlo, por el rasero de la razón, ¿verdad? No basta con decir esto se ha hecho así siempre, ¿verdad? Quizá hay una mejor manera de hacerlo y que debemos hacerlo de esa otra manera, aunque la iglesia diga lo contrario, ¿verdad? Así que la burguesía también va a empezar a reivindicar la idea del debate abierto de ideas, a cuestionar el monopolio no solo de las oficinas de gobierno por unas clases, sino la idea de que hay un monopolio de la verdad de ciertas instituciones, ¿verdad? Como la iglesia o el dogma religioso, que debe haber debate de ideas. Para que haya debate de ideas hay que eliminar la censura, que la gente pueda publicar las ideas que quiera publicar, que tengan libertad. Tiene que haber libertad de prensa, tiene que haber libertad de expresión, ¿verdad? La burguesía va a empezar a formular todas estas ideas en contra del Estado eh, existente, que son las ideas de la Ilustración, ¿verdad? Así que para esta concepción, la Ilustración corresponde a las ideas de la burguesía que va surgiendo en el contexto del absolutismo, pero esas ideas de la Ilustración, según esta concepción, no tienen nada que ver con el capitalismo, para decirlo exageradamente, ¿verdad? Fíjense que te acuerdas que la otra concepción, la Ilustración era como la preparación para el capitalismo, ¿verdad? Y para ellos no, aquí hay una burguesía. Esta burguesía tampoco está interesada en el desarrollo del capitalismo. Tú le preguntas a Robespierre, ¿tú quieres el capitalismo? Él te va a decir, yo no sé ni qué carajo es el capitalismo. Yo lo que quiero es que se abra
que se abra a los talentos esto, que, ¿verdad? Que se eliminen todas estas cosas y todos estos males. Eh, y, y la ilustración, por lo tanto, con todas esas ideas que acabo de decir, hay que analizar todas las instituciones, hay que ver si son razonables o no, tenemos que tener libertad de expresión, libertad de pensamiento. Los puestos en el gobierno deben estar abiertos al talento, que los mejores y más talentosos sean los que los ocupen, no la nobleza, ¿verdad? La iglesia no tiene el monopolio de la verdad la vamos a descubrir a través del debate, ¿verdad? Todas esas ideas de la ilustración surgen, plantean ellos, de las aspiraciones de la burguesía, pero que no tiene que ver con el desarrollo del capitalismo. Y esa burguesía va a ser la que va a encabezar, como sabemos, la Revolución Francesa, ¿verdad? Y la Revolución Francesa, simplificando un poco, pero la Revolución Francesa se va a hacer amarrada a los ideales burgueses de la Ilustración. Estamos claros, ¿verdad? La consigna más famosa, ¿verdad?, de la Revolución Francesa, ¿cuál era? Libertad, igualdad y fraternidad, ¿verdad? Esto es el resumen del programa político de la burguesía radical en la Revolución Francesa. Y es el resumen de las consecuencias políticas de los ideales de la Ilustración. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Y en la concepción tradicional, plantea Wood y Brenner, se ve esto, como dije, como preparativo, como preparatorio, como congruente con el surgimiento del capitalismo. Y la posición de ellos es, no, esto no tiene nada que ver, ¿verdad? Con el desarrollo del capitalismo. Tiene que ver con la burguesía, pero burguesía no es sinónimo de capitalismo. Y tiene que ver con las exigencias de la ilustración burguesa. Pero eso no tiene que ir amarrado al capitalismo, ¿verdad? ¿Estamos claros? Así que entonces, eh, esa es la concepción que ellos tienen de la ilustración. Eh, todo esto, toda esta longaniza, eh, es necesaria para entonces poder decirle esto muy sencillamente. Las ideas fundamentales, los conceptos fundamentales que guían al independentismo puertorriqueño durante el siglo XIX, gente como Betance y gente como Hostos y gente como Ruiz Belvi y otros más que veremos, son las ideas de la ilustración burguesa. Y uno los puede describir a ellos como burgueses, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que sean procapitalistas, ¿verdad? Porque en la otra concepción, estarían en ese bote, ¿verdad? Y yo siempre, a mí personalmente, siempre como que me causaba problema esto, ¿verdad? Porque tú lees a Hostos y tú lees a Betance, y es cierto, son pensadores burgueses, pero entonces en la concepción tradicional, pues quiere decir entonces que son pensadores que están preparando, que están abriendo el camino al desarrollo capitalista. Y yo no veía eso en ellos, ¿verdad? Y por eso me atrae, me parece muy interesante esta concepción, porque te permite, ¿verdad?, explicar cómo efectivamente esta gente son burgueses y son revolucionarios burgueses. Y su pensamiento es el pensamiento de la ilustración. Pero eso no tiene que ver con un proyecto capitalista de parte de ellos, ¿verdad? Bueno, entonces, y eso lo vamos a ver, ¿verdad? Cuando en próximas sesiones hablemos de las ideas concretas de esta gente y qué es lo que hacen. Ahora bien, últimos dos puntos. Eh, Estos dos procesos que yo he descrito, eh, recuerdan que vamos a borrar todo esto aquí para que lo veamos de nuevo claramente. La concepción de Brenner y Wood, este, eh, implica, ¿verdad?, que la entrada al mundo moderno inicialmente tuvo dos grandes caminos, el capitalismo en Inglaterra y el absolutismo en el resto de Europa. ¿Estamos claros? Eh, Ahora, estos procesos se van a interconectar, ¿verdad? Interactúan uno con otro, porque, por ejemplo, Francia está desde a mediados del siglo XVIII, los 1700, está en un conflicto muy grande militar, ¿verdad?, y económico con Inglaterra. Inglaterra que está entrando en el capitalismo y Francia que es el ejemplo máximo del absolutismo. ¿Estamos claros?
Proceso en el cual Francia enfrenta cada vez más problemas, porque quien se está desarrollando económicamente aceleradamente es Inglaterra, que ha entrado en el desarrollo capitalista. Por ejemplo, una de las procesos notables de ese conflicto es que cuando las colonias americanas, las 13 colonias, se rebelan en contra del dominio inglés, como ustedes saben, 1776, Francia, como quiere golpear a Inglaterra, ¿verdad? Que es su enemigo, pues apoya, ustedes saben muy bien, la rebelión de las 13 colonias, ¿verdad? Y ayuda tremendamente a que efectivamente las 13 colonias pueden conquistar su independencia. ¿Se acuerdan, verdad? El ejemplo simbólico de todo eso es la participación de un general francés en la lucha por la independencia de las colonias, que es Lafayette, ¿verdad? Ustedes habrán oído hablar de Lafayette, que después va a ser una figura importante en la política francesa también. Eh, pero esto implica un gasto tremendo para el gobierno francés, ¿verdad? Que para 1786, 87, 88 está en una situación de bancarrota prácticamente. No tiene dinero para funcionar. Para poder funcionar, tendría que aumentar los impuestos, por eso va a generar mucho descontento. No puede pagar sus deudas. Le plantea a la nobleza que la nobleza tiene que empezar a pagar impuestos para que el reino pueda funcionar, ¿verdad? Se plantea una crisis política muy seria. La nobleza se tranca a su banda y dice: nosotros no vamos a soltar un chavo, a menos que se convoque lo que se llamaba en Francia los estados generales, ¿verdad? Que es una representación de los súbditos del reino, ¿verdad? De todo el reino, para discutir ese tema de los impuestos y muchas otras cosas, ¿verdad? Es una institución que no se convocaba hacía ya varios siglos. ¿Estamos claros? Los estados generales. Se llaman estados generales porque había legalmente reconocido 3 estados en esa época en Francia: la nobleza, el clero y lo que se llamaba el tercer estado, que era el resto, ¿verdad? Y se reúnen los estados generales, ¿verdad? Y están los 3 estados ahí, los representantes de la nobleza, los representantes del clero, los representantes del tercer estado, que era el más grande, ¿verdad? La cantidad de representantes más grande. La primera pelea que tienen es sobre cómo se va a votar, porque la nobleza y el clero dicen: se va a votar por estado. Hay 3 votos. Cualquier decisión que se vaya a tomar, ¿verdad? Hay 3 votos. La nobleza tiene un voto, el clero tiene un voto y el tercer estado tiene un voto. ¿Qué ustedes pensarían que el tercer estado, los representantes del tercer estado van a decir con respecto a eso? No, ¿verdad? No puede ser, porque eso quiere decir que nosotros siempre vamos a estar en la minoría, ¿verdad? Nosotros queremos que sea un delegado, un voto. En cuyo caso nosotros, ¿verdad? La burguesía va a ser la mayoría o el tercer estado va a ser la mayoría, porque la mayoría de los delegados son del tercer estado. Y eso ahí se da un tranque hasta que el tercer estado logra imponer, ¿verdad? Que efectivamente sea el voto individual, ¿verdad? Y entonces ese estado general se va a rebautizar como Asamblea Nacional, ¿verdad? Que ya no somos la vieja institución, somos una institución nueva que representa a la nación, ¿verdad? Y no les hago toda la historia de la Revolución Francesa, pero por ahí empieza la Revolución Francesa, ¿verdad? Ahí es que empieza la Revolución Francesa. Así que la presión que el capitalismo inglés le mete al absolutismo francés ayuda a que haya una crisis en el absolutismo francés y que eso a su vez provoque la Revolución Francesa, ¿verdad? Y claro, según avanza el siglo XIX, en los países que no han pasado por este proceso, eh, en los sectores burgueses o capitalistas, cualquiera de los dos que haya, eh, estos dos modelos se van a convertir en lo que aspiran, ¿verdad? Si ustedes, como veremos más adelante, una figura como Valdoriotti, por ejemplo, si ustedes leen sus textos,
su ideal, su concepción de cómo debe ser la sociedad, es una combinación de esos dos modelos. Yo quisiera que Puerto Rico se industrializara y se modernizara técnicamente como Inglaterra, ¿verdad? El modelo era Inglaterra, y yo quisiera que tuviera las libertades y demás por las que se lucharon en la Revolución Francesa, ¿verdad? Yo quería las dos cosas, ¿verdad? Queremos ser como Inglaterra y queremos ser como Francia, porque eran como los dos modelos de mundo moderno. ¿Estamos claros? Eh, y en diferentes pensadores veremos, pues hay una mezcla variable, ¿verdad? Entre una cosa y otra. Eh, eh, bueno, pues entonces, lo voy a dejar ahí, ¿verdad? Como les dije, todo esto viene a que lo que va a pasar en Puerto Rico, lo que va a pensar la gente en Puerto Rico, lo que va a aspirar la gente en Puerto Rico, no salió, ¿verdad?, debajo de una mata de yuca, en el campo de Puerto Rico, sino que tiene que ver con estas corrientes internacionales, ¿verdad? Una de las cosas que siempre hay que enfatizar la gente cuando dice, no, tenemos que volver a lo nuestro, ¿verdad? Tenemos que volver a nuestras raíces, ¿verdad? Perfecto. El problema es que lo que vas a encontrar en las raíces está afuera, ¿verdad? Esta idea de lo de adentro y lo de afuera, ¿verdad? Vamos a volver a Hostos, que es nuestro pensador, ¿verdad? Vamos a volver a Betance, que es lo nuestro. El problema es que cuando tú abres un libro de Hostos o de Betance, lo que vas a encontrar van a ser las ideas de la Revolución Francesa, ¿verdad? No vinieron de Bayamón ni de Humacao, las ideas de, de Hostos, de Mayagüez, ¿verdad? De Mayagüez. ¿Verdad? Y no es para burlarme de las ideas que puedan surgir aquí, pero aquí, como en todos los países del mundo, las ideas no vienen de la nada, se fabrican, ¿verdad? A partir de... Les adelanto, por ejemplo, una idea importante que no he tocado aquí. La Revolución Francesa proclama todos estos ideales humanistas, ¿verdad? La igualdad, la fraternidad, etcétera. Que dicho sea de paso, como bien plantea Woody Brenner, estos ideales no solo son lógicamente capitalistas, sino que incluso usted puede formular una crítica del capitalismo a partir de estos ideales, ¿verdad? Porque usted puede decir, el capitalismo no trae libertad y el capitalismo no trae igualdad, ¿verdad? ¿Cuándo es que el capitalismo trajo igualdad? Si usted es fiel a las ideas de la Revolución Francesa, usted acaba rechazando el capitalismo. ¿Cuándo es que el capitalismo trajo igualdad? ¿Cuándo es que el capitalismo trajo fraternidad? ¿Verdad? No tengo que, ¿verdad? El capitalismo trae guerra, trae conflicto, trae fragmentación, trae violencia, es lo que trae. Y lo menos que trae es igualdad. Así que usted, siendo fiel a las ideas de la Ilustración, acaba en el anticapitalismo, que ya usted ve por qué muchos independentistas puertorriqueños que vengan de la filosofía de la Ilustración pueden hacer una transición bastante fácil a las ideas socialistas, ¿verdad? Pero lo que yo iba a decir era otra cosa. Era, era, sí, eh, la Ilustración y la Revolución Francesa proclaman todos estos ideales que están muy bien, pero la realidad es que, por ejemplo, cuando se da la Revolución Francesa con todos estos ideales, en sus primeros años se olvida de algo muy importante, que es qué cosa quizás, que también olvidó la Revolución Americana. La esclavo, no, ¿verdad? Inicialmente no se abole la esclavitud. Y para que se elimine la esclavitud, tiene que venir, que ocurre en este contexto también, en parte porque los esclavos no son bobos y saben lo que está pasando, ¿verdad? Y estas ideas también le llegan, igualdad, fraternidad, libertad. Hay una revolución, hello, ¿sabes? Viene la revolución haitiana, ¿verdad? Que la revolución haitiana, correctamente, mucha gente lo llama como los jacobinos negros, ¿verdad? Los jacobinos eran los más radicales revolucionarios en Francia, que es que van a decir, claro que sí, todos los ideas de la Revolución Francesa, y por eso tenemos que abolir la esclavitud también, ¿verdad? O sea, la revolución haitiana es la versión más radical y la versión más lógica, ¿verdad? Más consecuente, llevar a sus últimas consecuencias las ideas de la misma Revolución Francesa. Hay un libro magnífico, de los mejores libros que usted se puede leer en su vida, de un escritor de Trinidad, trotskista, que se llamaba C.L.R. James, que se llama The Black Jacobins, los jacobinos negros, se los recomiendo. Este, eh,
Así que la Revolución Francesa y la Ilustración encuentra su expresión más radical y más consecuente en la Revolución Haitiana. Es interesante, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, que Betances, cuando tiene que exiliarse de Puerto Rico, vive una buena parte de su vida en Haití, ¿verdad? Y asume como suyo, ¿verdad? El proyecto de construcción de la República Negra en Haití. O sea que no solo son ilustrados, sino que a veces están vinculados al sector más radical de la ilustración. Bueno, ahora sí, lo dejo ahí.